Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de evaluación del vitrio. Soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico Leo. Como parte de la descripción debemos de saber que el vitrio está compuesto por aproximadamente un 99% de agua y el porcentaje restante que se compone de componentes sólidos que reflejan la luz. Son suficientemente como para permitir la evaluación del vitrio utilizando el biomicroscopio de la lámpara de hendidura. Debemos de saber que la distancia focal de la lámpara de hendidura permite observar aproximadamente un tercio anterior del cuerpo vítreo. El uso de instrumentación auxiliar como la lente de Ruby, la lente de retiniana de 3 espejos y la lente de 90 extenderá el rango focal de la lámpara de hendidura más en la cámara posterior para un examen más extenso del vitrio. Algunas indicaciones que debemos de saber para evaluar el vitrio es que los pacientes no refieran o nos mencionen síntomas defractadores o destellos de luz. Para diagnosticar además el desprendimiento vítreo posterior con o sin complicación retiniana y para evaluar la participación vítrea en el caso de que existiera una inflamación del segmento intraocular. Debemos conocer que la técnica de iluminación más útil para evaluar es la iluminación focal directa, que se refiere al enfoque del haz de luz y el microscopio en la misma área específica. Para esto tenemos la sección óptica y el paralelepípedo, que son dos tipos de iluminación focal directa. El paralelepípedo produce una sección tridimensional del vitrio y es muy útil para su evaluación. Bien, ahora como parte de la técnica, colocamos al paciente cómodamente en la lámpara de hendidura. Ajustamos el reostato de la lámpara a un medio o medio alto. Ajustamos el aumento a 10x a 16x. Colocamos el microscopio directamente frente al ojo y la fuente de la luz aproximadamente 45 a 60 grados temporalmente desde el microscopio. Tenemos que tener un haz de 1 o 2 milímetros de ancho para iluminar una sección en forma de paralelepípedo del vitrio. Podemos usar la mano derecha en el joystick para enfocar bruscamente el microscopio y el paralelepípedo simultáneamente. Debemos comenzar en el borde temporal de la pupila, que esta debe estar dilatada. Movemos el joystick hacia adelante para enfocar el paralelepípedo en el vitrio anterior. Mantenemos esta parte del vitrio en foco mientras escaneamos a través del vitrio hasta el borde nasal de la pupila. Podemos mover el joystick más hacia adelante para enfocarse en el vitrio lo más lejos posible y escanear a través de él hasta el borde temporal de la pupila. Repetimos esta misma técnica con el haz posicionado nasalmente, asegurándonos que el vitrio se examine a fondo. Y lo mismo lo vamos a repetir con el otro ojo. Bien, ahora como parte de la interpretación debemos conocer el vitrio normal. Tenemos que saber que el vitrio se adhiere al cristalino en un área arqueada o circular de 9 milímetros de diámetro conocida como el ligamento de Weyner. Dentro de esta área de 9 milímetros se encuentra el espacio retrolental ópticamente vacío. Con frecuencia se puede ver un pequeño sacacorchos como una fibrilla colgando de la parte central de la superficie posterior de la lente. Esto es realmente la arteria hialoide y puede ir acompañado de un punto Mittenford. La parte anterior del vitrio aparece como si fueran unos pliegues lechosos de textura similar a Geismer, separados por espacios ópticamente vacíos. Estos pliegues parecen ondulados y oscilan con los movimientos oculares. En los pacientes muy jóvenes, las fibrillas de colágeno en realidad son difíciles de distinguir. Sin embargo, en los pacientes mayores se considera que estos pliegues están compuestos de fibrillas cruzadas individualmente. Se pueden además ver pequeños puntos blancos o nodosidades en las intersecciones de las dos fibrillas. Por lo demás, los espacios están ópticamente vacíos en un paciente con un vitrio normal. Como parte también de la interpretación debemos de saber que podemos observar células vítreas y estas pueden aparecer en múltiples condiciones en donde están involucrados el segmento posterior, que puede resultar en un escumito de células inflamatorias, glóbulos rojos o células pigmentadas en el vitrio. Estas células van a aparecer como pequeñas opacidades punteadas, como se observa en la primera imagen, suspendidas, sujetando lentamente dentro de los espacios ópticamente vacíos entre las fibrillas y el espacio retrolental.
Estas células no deben confundirse con las nodosidades que pueden estar presentes en la intersección de las dos fibrillas. Si las células son de color blanco, van a ser glóbulos blancos inflamatorios, es decir, leucocitos, que son el resultado de la inflamación del segmento posterior, como podría ser en el caso de una parasplanitis, una toxocara canis o una toxoplasmosis ocular activa. Estos glóbulos blancos también pueden aparecer en el vítreo anterior como derrame de una uveitis anterior significativa. Sin embargo, si las células vítreas son de color rojizo o marrón, son eritrocitos o células epiteliales del pigmento retinal. Estas también son conocidas como polvo de tabaco o signo de Schaffer. En el caso de que tuviéramos un desprendimiento de vítreo posterior, van a aparecer células rojizas o marrones y de modo que las células se han desbloqueado, se han producido un daño con los vasos retinianos. Cuando podemos introducir el filtro libre de rojo, es decir, el verde, los glóbulos blancos van a aparecer negros y ya no serán visibles dentro del vítreo. Las partículas del pigmento absorberán la luz libre rojo y seguirán siendo visibles. Además, las lesiones que ocupan los espacios en la cámara posterior, como el retinoblastoma y el melanoma maligno, también pueden producir células vítreas. Podemos tener, como se mencionó, en el caso de pacientes con desprendimiento de vítreo posterior, con el tiempo se formarán bolsas de líquido dentro del cuerpo vítreo. Esta percolación posterior del vítreo a través de la corteza vítrea resultará en un retiro del vítreo de su unión peripapilar para producir así el desprendimiento del vítreo posterior. Tenemos que saber además de eso que podemos observar en el caso de pacientes con hialosis esteroidea. Van a verse opacidades esféricas que contienen calcio y esas pueden formarse más comúnmente de manera unilateral. Y comúnmente vemos en pacientes de mediana edad o mayores y cuando están presentes dentro del rango de enfoque de la lámpara de hendidura aparecen como unos cuerpos reflectantes muy brillantes, amarillos y suspendidos en el vítreo. Algunas complicaciones que tenemos que tener en cuenta es que la formación significativa de cataratas van a oscurecer los diversos puntos de referencia vítreos, por lo que se necesita una buena cantidad de desarrollo de habilidades observacionales para así poder evaluar con precisión la presencia del vítreo y, en caso necesario, la presencia de células vítreas. Del mismo modo, el colapso de la capa limitante posterior del vítreo se puede pasar por alto fácilmente si la lámpara de hendidura no está enfocada bien en la cámara posterior, por lo que es muy importante tener una buena técnica y mantenérsela hasta el final de la evaluación.